Bienvenidos a un episodio más de Roleando Ando Podcast, el espacio donde compartimos ideas, reflexiones y herramientas para que vivas con más intención y propósito. Aquí no se trata de correr más rápido, sino de aprender a disfrutar el camino y a crecer con cada paso. Te invito a compartir el podcast con alguien que lo necesite. Recuerda que 2 veces a la semana encontrarás aquí un nuevo episodio para reflexionar, aprender y crecer juntos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Roleando Ando. Hoy los invito a un viaje en el tiempo, pero también a un viaje hacia el interior de nosotros mismos. Porque vamos a hablar de un hombre que, aunque vivió hace casi 2000 años, todavía tiene mucho que enseñarnos. Un hombre que gobernó el imperio más poderoso del mundo en su época, que sin embargo nunca dejó de recordarse a sí mismo que era frágil, que era mortal, que era simplemente un humano. Su nombre es Marco Aurelio. Quizá lo conozcas como emperador romano. Quizá hayas escuchado que fue un gran general, un líder de tropas, un gobernante sabio. Pero lo que lo hace único no es el poder que tuvo, sino la filosofía que lo sostuvo. Marco Aurelio fue sobre todo un estoico y sus reflexiones recopiladas en una obra íntima llamada Meditaciones sigue siendo hoy una guía de vida para millones de personas. Piensa por un momento en esto. Un hombre rodeado de lujos, de honores, de títulos, que cada noche escribía para sí mismo recordatorios como no eres más que un instante. No dejes que la fama, ni la riqueza, ni el poder te engañen. En este episodio vamos a descubrir quién fue realmente Marco Aurelio. Conoceremos el mundo en el que vivió, sus batallas internas y externas, su formación filosófica, su forma de gobernar y sobre todo las ideas que escribió para mantenerse sereno en medio del caos. Y lo más interesante es que esas ideas no se quedaron en la antigüedad. Hoy, en pleno siglo XXI, en medio de crisis, incertidumbre y cambios constantes, las palabras de Marco Aurelio siguen teniendo eco, porque el estoicismo no se trata de mirar al pasado con nostalgia, sino de encontrar en la sabiduría antigua herramientas para vivir mejor el presente. Así que acompáñame en este recorrido. Hoy vamos a conocer al emperador filósofo, un hombre que nos enseña que la verdadera grandeza no está en conquistar territorios, sino en conquistarse a uno mismo. Prepárate porque este episodio va a ser profundo y lleno de reflexiones. Marco Aurelio no escribió para los demás, eso debe quedar claro. Él escribió para sí mismo, pero en sus palabras todos encontramos un espejo. Y quizá al escucharlo, tú también encuentres una brújula para tu vida. Para entender a Marco Aurelio, primero tenemos que imaginar el mundo en el que nació. Un mundo que en apariencia estaba en calma, pero que escondía tensiones profundas. Estamos en el siglo II después de Cristo. El Imperio Romano vive lo que muchos historiadores llaman su Edad Dorada. Es el tiempo de la dinastía Antonina, un periodo marcado por estabilidad, prosperidad y una organización política que mantenía unido un territorio gigantesco, desde Britania hasta Egipto, desde Hispania hasta Mesopotamia. Roma controlaba mares, rutas comerciales y ejércitos inmensos. Era el centro del mundo conocido. Sin embargo, bajo esa apariencia de grandeza, existían retos que ponían a prueba al imperio. Conflictos en las fronteras, tensiones sociales, epidemias y un imperio que, como todo lo humano, no podía escapar el desgaste del tiempo. En este contexto nace Marco Aurelio en el año 121 después de Cristo en Roma. Desde pequeño, su vida estuvo marcada por una suerte particular, ser adoptado en una cadena de sucesiones imperiales que lo llevarían casi de manera inevitable al trono. Su padre biológico murió cuando él tenía apenas 3 años. Su madre, Dominicia Lucila, provenía de una familia rica e influyente. Pero la verdadera pieza clave fue la decisión del emperador Adriano. Adriano, antes de morir, eligió a Antonino Pío como su sucesor, con una condición: que adoptara a Marco Aurelio y a Lucio Vero. De esa manera, Marco Aurelio, un niño aún, quedó bajo la tutela de Antonino, quien lo educó como un hijo. Imagina por un momento lo que significa crecer sabiendo que tu destino era gobernar al imperio más poderoso de la tierra. Mientras otros niños jugaban en las calles, Marco Aurelio estaba rodeado de maestros, filósofos, retóricos y militares. Cada día de su vida fue preparación para el poder. Durante el reinado de Antonino Pío, Roma vivió una etapa de paz relativa. No hubo grandes guerras ni revueltas internas. La economía prosperó, las ciudades crecieron, la cultura floreció. Fue un tiempo que le permitió a Marco Aurelio recibir una educación privilegiada,
griego, latín, derecho, retórica y sobre todo filosofía. Pero esa calma que se vivía en esa época era también el silencio antes de la tormenta. Cuando Marco Aurelio heredó el trono, esa paz se rompería con guerras, plagas y crisis que pondrían a prueba todo lo aprendido. Pero, ¿por qué es importante detenernos en este contexto? Bueno, porque nos recuerda que ninguna época dorada es eterna. Así como Roma parecía invencible y estable, también nuestra sociedad de hoy parece en ocasiones segura, sólida y tecnológica. Pero basta un virus como el H1N1 o una crisis económica o un conflicto inesperado para darnos cuenta de lo frágil que es todo. Marco Aurelio creció en medio de la estabilidad, pero gobernó en medio del caos. Y quizá ahí está la lección más valiosa. La preparación para la adversidad no se hace cuando la tormenta llega, sino mucho, mucho antes. Así era el mundo en el que nació Marco Aurelio, un mundo de grandeza y fragilidad al mismo tiempo. Y en medio de todo, un niño destinado a ser un emperador, pero que eligió ser, además, filósofo. En la siguiente parte vamos a hablar de su formación, cómo desde joven abrazó el estoicismo y cómo la filosofía se convirtió en una verdadera arma. Si hay algo que distingue a Marco Aurelio de todos los demás emperadores de Roma, es su amor por la filosofía. No fue un interés pasajero, no fue un lujo de joven privilegiado. Para él, fue una necesidad. Desde muy pequeño, Marco Aurelio mostró inclinación por la reflexión, por el orden interior, por el autocontrol. Adriano lo apodó el pequeño filósofo, y aquel apodo no era casualidad. Incluso de niño, Marco Aurelio buscaba vivir con sencillez. Dormía en una cama dura, vestía de manera simple, rechazaba los lujos que lo rodeaban. Pensemos en esto por un momento. Un niño rodeado de mármoles, banquetes y esclavos, que decide dormir en el suelo porque quería endurecer su espíritu. Eso ya nos dice algo sobre el carácter de Marco Aurelio. La formación filosófica de Marco Aurelio no fue improvisada. Roma estaba llena de pensadores y el joven futuro emperador tuvo a algunos de los mejores. Uno de los más influyentes fue Rústico, quien le regaló un libro de Epicteto. Ese regalo cambiaría toda su vida. Epicteto, un esclavo liberado convertido en filósofo estoico, enseñaba que la libertad verdadera no estaba en lo externo, sino en lo que pasa dentro de nosotros. Que no controlamos los eventos, pero sí controlamos cómo reaccionamos a ellos. Imagina a Marco Aurelio, adolescente, leyendo esas palabras. No son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre las cosas. ¿No es impresionante? Un joven destinado al poder más absoluto, aprendiendo que el control verdadero no está en gobernar ejércitos, sino gobernarse a sí mismo. El estoicismo no era para Marco Aurelio un adorno intelectual, para él era una práctica diaria. Se entrenaba en virtudes, la disciplina del deseo, aceptar lo que la vida le traía, la disciplina de la acción, obrar siempre con justicia, la disciplina del pensamiento, mantener la claridad y evitar el autoengaño. Para él, la filosofía era como un médico del alma. En sus meditaciones escribiría: no pierdas más tiempo discutiendo cómo debe ser un hombre bueno. Sé uno. ¿Cuántas veces nosotros caemos en discusiones interminables sobre qué está bien, qué está mal y qué deberíamos hacer? Y olvidamos lo esencial de actuar. Marco Aurelio nos recuerda que la coherencia vale más que 1000 discursos. Marco Aurelio no era un estudiante cualquiera. No podía simplemente retirarse a una vida tranquila como hacían algunos filósofos. Él estaba destinado a gobernar. Y ahí aparece la gran paradoja de su vida. ¿Cómo ser un emperador en un mundo brutal y al mismo tiempo un filósofo que predica serenidad? Esa tensión lo acompañaría siempre. Quizás sea el mayor motivo por el cual sus meditaciones tienen tanta fuerza, porque no son palabras teóricas, son confesiones reales escritas en medio de guerras, enfermedades y por supuesto traiciones. Marco Aurelio fue forjando el carácter que lo distinguiría. No buscaba ser recordado por la grandeza militar, ni por la riqueza, sino por la capacidad de mantener la calma en el caos. Y eso, en gran parte, se lo debía al estoicismo. La filosofía fue para él un refugio y al mismo tiempo una armadura, y pronto tendría que ponerla en práctica en el terreno más duro, en el gobierno de Roma. En la siguiente parte hablaremos de cómo Marco Aurelio, ya como emperador, enfrentó crisis, guerras, pestes, y cómo aplicó en la práctica la serenidad de la filosofía. En el año 161 después de Cristo, Antonino Pío ha muerto,
y Marco Aurelio asciende al trono. Tenía 40 años. Después de toda una vida de preparación, finalmente debía ocupar el lugar para el que había sido educado. Pero Marco Aurelio no gobernó solo, cumplió con la voluntad de Adriano. Compartió el poder con su hermano adoptivo Lucio Vero. Un caso casi único en Roma. 2 emperadores gobernando al mismo tiempo. Desde el inicio, el destino le presentó pruebas difíciles. Roma, aquella gran máquina imperial, parecía tranquila en el centro, pero en las fronteras ardían los problemas. Las guerras en las fronteras, primero el conflicto con los partos en Oriente. Lucio Vero fue enviado a acomodar esas campañas, mientras Marco Aurelio se quedaba en Roma. Los romanos lograron victorias importantes, pero la guerra trajo consigo un enemigo invisible, la peste antonina, una epidemia devastadora, posiblemente de viruela, que se extendió por todo el imperio. Se calcula que murieron millones de personas, incluso soldados, campesinos, ciudadanos también. Imagina lo que significa gobernar en medio de esa tragedia. Un imperio que parecía invencible, derrotado por un enemigo que no podía ver ni controlar. Y Marco Aurelio allí, enfrentando no solo las batallas, sino una catástrofe de proporciones desconocidas. Cuando la peste todavía azotaba, surgió otra amenaza. Los pueblos germánicos al norte del Danubio. Tribus enteras presionando las fronteras, buscando entrar en territorio romano. Marco Aurelio tuvo que abandonar la tranquilidad de Roma y dirigir él mismo las campañas. Durante años vivió en los campamentos militares, en tiendas de campaña, soportando el frío y la lluvia junto con la escasez. Y fue allí, en esos campamentos, donde escribió muchas de sus meditaciones. Palabras escritas no para la posteridad, sino para recordarse a sí mismo que debía mantener la calma, la virtud y la claridad en medio del caos. ¿Puedes imaginarlo? Un emperador rodeado de soldados, de guerra, de pestes, escribiendo en su diario personal sobre la aceptación de la muerte. Marco Aurelio no se engañaba, sabía que como emperador debía tomar decisiones duras. Recaudó impuestos, reorganizó tropas, castigó rebeliones, pero siempre intentó hacerlo bajo un principio rector, la justicia. En sus meditaciones recuerda a sí mismo: si está en tu poder, ¿por qué no actuar con justicia? Y si no está en tu poder, ¿por qué enojarte? Usa lo que tienes y no te aflijas por lo que te falta. Aquí hay una enseñanza muy actual. ¿Cuántas veces en nuestra vida enfrentamos problemas que nos superan y en vez de actuar en lo que sí podemos cambiar, nos consumimos en lo que no está en nuestras manos? Marco Aurelio, en medio de pestes y guerras, nos recuerda que la serenidad está en distinguir una cosa de la otra. Pero no nos equivoquemos. Marco Aurelio no fue un santo, fue un hombre con virtudes y defectos. Tuvo que reprimir revueltas, mandar a la guerra a miles de soldados y aceptar sacrificios humanos para sostener al imperio. La filosofía no lo hizo perfecto, pero sí lo hizo consciente. Y esa conciencia lo hacía escribir frases como esta: pronto olvidarás todo y pronto todos te olvidarán a ti. Un emperador que se repetía a sí mismo que no era más que un instante, que su gloria no era nada frente al paso del tiempo. Su vida personal también estuvo marcada por el dolor. Tuvo 13 hijos con su esposa Faustina. La mayoría murió siendo niños. Solo uno sobrevivió para heredarle el trono, Cómodo, quien más tarde sería recordado como uno de los peores emperadores de Roma. Imaginen la carga: un hombre que soportaba la peste, la guerra, las traiciones y al mismo tiempo el dolor de perder hijos. No es de extrañar que buscara en la filosofía un refugio. A pesar de todo, Marco Aurelio fue recordado como uno de los 5 buenos emperadores, no porque gobernara un imperio sin problemas, sino porque frente a esos problemas buscó siempre actuar con virtud. Se podría decir que encarnó el ideal estoico, un hombre en medio de circunstancias que no controla, esforzándose por mantener el dominio sobre lo único que podría controlar, su propio carácter. Marco Aurelio vivió como gobernante lo que muy pocos podrían soportar: pestes, guerras y pérdidas personales. Y sin embargo, nunca dejó de escribir, nunca dejó de filosofar, nunca dejó de buscar serenidad. En la siguiente parte del próximo episodio vamos a detenernos en lo que quizás sea su mayor legado: sus meditaciones. Un libro íntimo escrito para sí mismo que terminó convirtiéndose en una guía de vida para millones de personas en todo el mundo. Te agradezco mucho por haberme acompañado en este episodio y te invito a que lo puedas compartir con alguien. Recuerda, mi nombre es Harold de los Santos y esto es Aroleando Ando Podcast. Nos puedes escuchar en Spotify, Apple Podcasts, Apple Music y en YouTube. Hasta la próxima.
Gracias por acompañarme en este episodio de Aroleando Ando Podcast. Si este contenido te inspiró, compártelo con alguien que lo necesite. Recuerda que 2 veces a la semana encontrarás aquí un nuevo episodio para reflexionar, aprender y crecer juntos. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio.